¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Este es un video colaborativo especial entre varios canales de YouTube. La temática propuesta es hacer proyectos relacionados con el audio. En la descripción de este video le voy a dejar los links de los otros canales con los proyectos que ellos han realizado, porque la verdad está muy pero muy bueno, así que los invito a que los visiten a estos videos y se suscriban a esos canales que tienen proyectos muy interesantes y bueno, revisen qué es lo que ellos hacen en su canal. Ahora quiero mostrarles este prototipo que he realizado. Es un guante para personas no videntes que nos va a permitir determinar a qué distancia hay un objeto. Tiene dos modos de funcionamiento que se controlan con este interruptor y este pulsador. Como ven, bueno, es un prototipo que pretendo mejorar a futuro si veo que hay un real interés por este proyecto. Pero vamos a ver cómo funciona. Vamos a activar el primer modo. Va a generar un tono dependiendo de la distancia que hay un objeto. Pero recién se activa cuando hay un objeto a menos de 1 metro. Voy a apuntar hacia alguna dirección donde no hay ningún objeto a más de 1 metro. Y como ven, no genera ningún sonido. Bien, vamos a probar el otro modo, que es con este pulsador, y quiero que vean qué es lo que sucede. 9 centímetros, 11 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. Bien, como pudieron escuchar, dependiendo de la distancia que esté el objeto, nos va a decir con una voz los centímetros aproximados al cual está ese objeto. Así que vamos a ver cómo se arma este proyecto paso a paso. Materiales: Arduino Nano, interruptor, capacitor electrolítico, pulsador, módulo ultrasónico, memoria microSD, placa experimental, módulo lector microSD, 2 resistores de 10K. Vamos a necesitar una tarjeta microSD para almacenar todos estos archivos. Los mismos ya están convertidos en el formato WAV compatibles con el Arduino. Así que simplemente vamos a hacer clic en seleccionar todo, copiar y nos vamos a dirigir a nuestra tarjeta microSD y pegamos estos archivos. Una vez que ya hicimos eso, simplemente expulsamos la tarjeta microSD y la insertamos en el lector de tarjetas compatibles con Arduino. Estos archivos ya están convertidos, así que no tienen que hacer nada más que copiarlos y pegarlos en la tarjeta microSD. Se los voy a dejar en mi página para que los puedan descargar. Ahora les voy a explicar cómo convertir cualquier archivo de audio, por ejemplo MP3 u otro WAV, a un archivo que sea compatible con este proyecto. Pero ustedes se preguntarán para qué quieren hacer esto si yo ya les voy a dejar los archivos compatibles con el proyecto. Bueno, simplemente puede surgir lo siguiente: por ahí no les gusta la voz que yo le puse a este proyecto y la quieran cambiar, por ejemplo, a una voz femenina, o en un ejemplo que me parecería que tendría más utilidad, por ejemplo, cambiarla a otro idioma, a inglés, portugués, francés, italiano, lo que sea. Bueno, no importa el idioma en sí. La idea es que ustedes pueden utilizar el audio que ustedes quieran para este proyecto. Entonces vamos a entrar a esta página simplemente y nos vamos a ir acá donde dice seleccionar archivo y vamos a buscar el archivo o archivos que queramos convertir. En mi caso este. Y mientras se sube el archivo, y vamos a ir a esta parte donde dice ajustes opcionales, donde dice modificar bits de resolución, vamos a poner 8, modificar la tasa de muestreo, vamos a poner 16.000 Hz, modificar canales de audio y vamos a poner acá estéreo. Una vez que se cargó todo el archivo, vamos a esperar un ratito, vamos a hacer clic en iniciar conversión. Cuando eso suceda, automáticamente esta página va a convertir el archivo a este formato compatible, siempre archivo WAV, y se nos va a descargar el archivo y directamente lo llevamos a nuestra tarjeta micro SD para poder utilizarlo con las modificaciones que nosotros quisimos hacer. Ahora les voy a explicar el código fuente y la verdad que es bastante largo. Fíjense, les voy a mostrar, son alrededor de 400 líneas, un poco más de 400 líneas, como para que se den una idea. Pero no se asusten porque en realidad no es tan complicado el código, así que se los voy a ir explicando paso a paso para que ustedes comprendan cómo funciona. Fíjense que acá tenemos una librería llamada simplesdaudio.h. Esta librería nos va a servir para la reproducción de audio con un módulo micro SD. Después acá tenemos los pines 7 y 8 para el módulo ultrasónico.
Acá tenemos una serie de constantes y variables que vamos a utilizar para tanto el interruptor como el pulsador, que van a ser los pines 2 y 3. Este pulsador y este interruptor se van a utilizar para las funciones que nosotros necesitemos utilizar en ese momento con este guante para gente no vidente, porque tenemos dos modos. Uno es un modo continuo. En el caso de que nos estemos acercando a un objeto, va a haber un tono que se va a escuchar o más continuo o más discontinuo dependiendo de la distancia a la cual se encuentre el objeto. Y la otra función que tiene, en el caso que nosotros necesitemos conocer la distancia exacta a la cual está el objeto, apretamos el pulsador y una voz humana, por así decirlo, nos va a decir exactamente a qué distancia está el objeto. Por ejemplo, 200 centímetros, 50 centímetros, 10 centímetros, dependiendo. Así que tanto el pulsador como el interruptor son muy importantes para seleccionar la función que nosotros deseamos en ese momento. Acá tenemos algunas variables que vamos a utilizar durante el desarrollo del programa. Ya en la parte de Voice Setup, acá vamos a configurar el puerto serial en 115.200. Ustedes pueden seleccionar la velocidad que quieran. Esto como para que vayan viendo el proceso, qué valores vamos obteniendo a medida que vamos sensando a qué distancia está un objeto. A través del puerto serial podemos ver esos datos. Esta línea que viene acá está desactivada en este momento. Solamente la vamos a habilitar en el caso de que nuestra tarjeta micro SD no esté en el pin número 4. Supongamos que esté en el pin número 10. Bueno, descomentamos esta línea y ya con eso vamos a poder utilizar el pin número 10. Acá en cdplay.ini vamos a configurar el tipo de archivo de audio a reproducir. Así que esto no lo toquen, déjenlo así, no lo modifiquen. Yo después les voy a explicar qué tipo de archivo WAV es el compatible para que funcione con este programa. Bueno, acá seteamos tanto el pulsador como interruptor como entradas, el pin número 9 como salida, que es donde va a ir conectado el parlante. El parlante tiene un capacitor, después se los voy a mostrar en el circuito, y acá los pines para el sensor ultrasónico. Esperamos un ratito y acá en la parte de Void Look empieza lo interesante. Lo que vamos a estar haciendo acá es leyendo el estado tanto del pulsador como el interruptor, y en el caso de que activemos el interruptor y se cumpla esta condición, o sea que el interruptor esté en alto, vamos a llamar a la función tono distancia, que la tenemos acá. ¿Y qué es lo que hacemos con esta función? Concentrémonos acá en el pin trigger. Vamos a enviar un pulso durante un determinado tiempo a través del sensor ultrasónico. Ese ultrasonido va a rebotar contra un objeto y va a volver al sensor, y el tiempo que se demoró en ir y volver ese sonido ultrasónico, inaudible para nosotros por supuesto, es la distancia a la cual está el objeto, por ejemplo una pared. Con esta línea vamos a medir ese tiempo y después vamos a hacer un cálculo para obtener a qué distancia en centímetros está el objeto. Vamos a imprimir eso en el terminal serial como para saber qué valor obtuvimos, y en el caso de que sea menor o igual a 100 centímetros se va a estar cumpliendo esta condición y vamos a setear con sdplay.secfile el archivo de audio tono.wav. O sea, vamos a seleccionar este archivo de audio y con sdplay.play lo vamos a reproducir. El valor que obtuvimos, supongamos que hubiera sido 100 centímetros, lo vamos a poner en un delay. Entonces el tono que nosotros vamos a escuchar va a ser un poco más espaciado, y a medida que nos vamos acercando a un objeto, supongamos que estemos a 50 centímetros, este valor va a ser mucho menor. Por lo tanto, el tono que nosotros vamos a escuchar va a ser un poco más continuo. Con sdplay.stock vamos a detener el archivo de audio, la reproducción del mismo. Una vez que se ejecutó toda esta función, vamos a volver a esta parte donde fue llamada la función. Entonces vamos a continuar con la ejecución del programa. Ahora supongamos que se cumple esta condición. En el caso que apretemos el pulsador, vamos a llamar a otra función llamada cálculo distancia, que es mucho más compleja que la que vimos recién, pero tiene algunas similitudes. Así que vamos a ver qué es lo que hace la función llamada cálculo distancia, que se encuentra acá mismo. Acá en esta parte básicamente hacemos lo mismo que recién para obtener el valor de la distancia en centímetros. Así que no se los voy a explicar porque realmente es lo mismo. Acá ya empieza lo interesante. Suponiendo que obtuvimos un valor de 300 centímetros, se va a estar cumpliendo esta condición, con lo cual vamos a llamar a la función 300. Vamos a ver qué es lo que hace la función llamada 300. Simplemente hace lo siguiente: con sdplay.secfile vamos a setear un archivo de audio llamado 300.wav y lo vamos a reproducir
reproducir. Lo que dice ese archivo es 300 justamente. Vamos a esperar un tiempo como para que ese archivo de audio se reproduzca sin problemas con este delay que ven acá. Una vez que esta función se terminó de ejecutar, vamos a volver donde fue llamada y vamos a llamar a otra función llamada CMS, que lo que hace esa función es básicamente algo similar a la función 300. Nos va a reproducir un archivo de audio que dice centímetros, entonces nos dice 300 centímetros. Ahora supongamos que el valor que obtuvimos fue de 250 centímetros. Se va a cumplir esta condición porque la distancia es mayor o igual a 200 y distancia es menor o igual a 299. Entonces está en ese rango, entre 200 y 299, 250 estaría en este rango. A continuación vamos a hacer un cálculo, vamos a restarle 200 a distancia, recuerden que era 250 menos 200 nos va a quedar 50. Vamos a llamar a la función llamada 200 que nos va a reproducir un audio que dice 200, pero ahora distancia vale 50. Entonces vamos a ver si se cumple alguna de estas condiciones con ese valor. Acá está. Entonces esta condición se estaría cumpliendo porque distancia es igual a 50. Entonces vamos a llamar a la función 50 que nos va a decir 50 y después a esta función CMS que nos va a decir centímetros. Entonces si reconstruimos toda la frase nos va a quedar 250 centímetros. Ahora supongamos que el valor hubiera sido 251. Todo lo demás que vimos anteriormente se cumplió, el 200. ¿Qué va a pasar? Bueno, la condición esa de 200 centímetros se va a cumplir. Entonces nos va a reproducir el audio 200. Acá vamos a comparar si el valor está entre 50 y 59. Como dijimos 251 y nos quedó la resta en 51, se va a cumplir esta condición. Si la condición es distinta de 50, después de esto se va a cumplir esta condición porque es 51 y vamos a llamar a 50 y entonces nos va a decir el audio 250 y porque la función y justamente nos reproduce el audio que dice y. ¿Qué va a pasar a continuación? Como esta condición no se cumplió porque el valor es 51 no 50, vamos a pasar de largo por acá, pero acá vamos a restarle a la distancia que es 51 el valor 50, o sea que va a quedar 51 menos 50 y el valor va a ser ahora de 1 de distancia. Entonces vamos a seguir comparando acá la distancia a ver si alguna de estas condiciones se cumple y resulta que esta condición sí se cumple. Entonces como el valor de distancia ahora es 1, vamos a llamar, adivinen qué, a una función llamada 1, con lo cual vamos a reproducir el audio que dice 1 y después centímetros. Entonces si reconstruimos toda la frase, si armamos toda la frase, nos va a decir 251 centímetros. Y así con cualquier ejemplo, 272, 275, 3, lo que sea. Con este programa, bueno, vamos a procesar los valores y en base a los valores va a ser los archivos de audio que vamos a reproducir porque va a ser más de un archivo que lo vamos a ir armando dependiendo del valor. Es bastante largo el código fuente, pero en realidad no es tan difícil lo que hace, pero es bastante ingenioso. Así que bueno, espero que lo hayan entendido porque como es tan largo es algo de engorroso por ahí explicar. Pero créanme que no es difícil y está totalmente comentado qué es lo que hace cada parte del programa. Así que no creo que tengan ninguna dificultad realmente para lograr comprender cómo funciona este código. Ahora vamos a ver el circuito de este proyecto y como pueden ver como elemento central tenemos un Arduino Nano, el cual se va a alimentar a través del puerto USB y el mismo Arduino va a alimentar al resto de los módulos. Veamos el módulo ahora ultrasónico. Como pueden ver el pin trigger va conectado al pin número 8 del Arduino y el pin eco va al pin número 7. Por otro lado tenemos el parlante que va a ir conectado con un capacitor al pin número 9 del Arduino. Este capacitor puede tener un valor de 10 a 100 microfaradios. Eso es opcional. Por otro lado tenemos el pulsador, el cual se conecta al pin número 2 del Arduino. Este pulsador, al presionarlo, nos va a generar un audio de voz con la distancia aproximada a la cual se encuentra un objeto. El resistor que vemos acá es de 10K, al igual que este resistor que ven acá. Por otro lado tenemos este interruptor que al activarlo nos va a generar un tono continuo dependiendo a la distancia a la cual se encuentra un objeto. Este se conecta al pin número 3 del Arduino. Acá tenemos el módulo lector de memorias micro SD. El pin Chip Select va conectado al pin número 4, el pin SCK va al pin número 13, MOSI va conectado al pin número
número 11, MISO va conectado al pin número 12. Y por supuesto, bueno, BCC y GND para alimentar el módulo, cuya alimentación, como les mencioné, la sacamos del Arduino, al igual que este módulo también lo alimentamos con el mismo Arduino. Como ven, no es un circuito muy complejo. Quiero mostrarles más de cerca este prototipo, cómo está conformado. Acá ustedes ven un parlante, pero en realidad la idea es que este parlante sea sustituido por unos auriculares. Simplemente lo he colocado para que ustedes puedan escuchar el audio que reproduce. Acá tenemos un módulo ultrasónico, un Arduino Nano, un módulo lector de tarjetas micro SD y la tarjeta micro SD donde guardamos los audios que ustedes escucharon al principio del video, un interruptor para seleccionar uno de los modos y el pulsador con el cual podemos escuchar a qué distancia en centímetros está un objeto a través de un audio. Lo vamos a probar a esto una vez más. Y ahí ustedes escuchan cómo varía el sonido dependiendo a qué distancia esté el objeto. Bueno, ahí no hay nada. Perfecto. Vamos a probar el otro modo. 70 centímetros. 69 centímetros. 9 centímetros. 9 centímetros. 10 centímetros. 12 centímetros. 7 centímetros. Bien, como ustedes ven, funciona dentro de todo bastante bien. Habría que mejorar por ahí un poquito el programita quizás, pero estoy muy conforme con los resultados. Si les ha gustado este proyecto, manito arriba, no se olviden de suscribirse al canal y nos estaremos viendo pronto. Chau, chau.